Vaya conmigo entonces a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Y lo vamos a leer de esta manera. La señal y su manifestación. Los versículos 13 al 16. Dice la palabra así: las señales o la manifestación de esta señal. Versículos 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten eso de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Esa es la manifestación de la señal. Ahora veamos la aplicación de la señal, versículo 17 al 21. Dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Veamos por último entonces el fruto de las señales y su aplicación, 22 al 25. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta es entonces la escritura que nos va a ocupar esta mañana. Juan 2, versículos 13 al 25. La semana pasada examinamos la porción de la escritura donde el Señor Jesús convierte en vino el agua. ¿Se recuerdan? Y entonces la estudiamos bajo esta premisa. El milagro es una señal y la señal nos va a mostrar una verdad acerca de la persona de Jesús. El propósito del evangelista es mostrarnos a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, y para que tú viendo entonces la gloria de Dios mostrada en el Hijo, creas que Él es el Señor, el Salvador, el ungido, el único mediador entre el hombre y Dios. Jesús, Él es el Mesías, y todos los que crean en Él tendrán perdón de pecados y vida eterna. El apóstol Juan escribe así: este es el principio de señales que Jesús hizo en Galilea y manifestó su gloria. Por lo tanto, entonces, para poder entender o interpretar bien estos milagros, es necesario conservar esto en la mente. El milagro en sí, mis hermanos, no era para suplir una necesidad, aunque lo hizo. Pero el propósito es ¿cuál? Mostrarnos la gloria de Dios en Cristo y para que creas en Él. Esto es como se leen los milagros de Jesús. Por lo tanto, entonces, debemos rogar, debemos orar, debemos clamar a Dios: oh Señor, muéstrame tu gloria, que pueda yo ver mientras que su palabra es expuesta, que mi corazón responda correctamente. Es decir, que pueda yo ver tu gloria en Jesucristo. Y que viendo entonces
la revelación de la gloria de Dios en Cristo. Los que no han creído puedan venir, que Dios les conceda ver, que Dios les conceda luz y puedan disfrutar también del perdón de sus pecados y la vida eterna. Y nosotros, los que hemos creído, que nuestra fe crezca, que esté firme, como una casa construida sobre la roca, que cuando es sacudida por los vientos, por las tormentas, no cae, se mantiene firme. Que el Señor Jesús sea más deseable y más amado para nuestra mente y nuestro corazón. Que lo tengamos como un tesoro de valor incalculable. Este despreciado por el mundo, pero deseado por su pueblo, amado y adorado por aquellos que Él ha rescatado, los que hemos sido comprados por Él, los que hemos sido marcados como su posesión, los que hemos sido conocidos íntimamente. Para nosotros, que el Señor Jesús crezca y crezca y crezca, y nosotros seamos menos y menos y menos. Esa es la única manera en que podremos adorarlo, en el que podremos estar aquí cada domingo con una expectativa de escuchar su voz, hablando a nuestros corazones. Es para nosotros esta palabra en esta mañana. No es coincidencia, no es casualidad que estás aquí. Que el Señor nos hable, mis hermanos y amigos, esta mañana, y que al hablarnos podamos ver la gloria de Dios en Cristo. Y al ver la gloria de Dios en Cristo podamos creer y afirmar nuestra fe. Entonces leímos de esta manera las Escrituras. La señal y su manifestación, el drama. Imagínate, imagínate en el templo lleno de ruido, de bramidos, y al Señor Jesús echando a todos para afuera, volteando las mesas. Esa es la manifestación de la señal. Y luego la explicación. Es la Pascua, es el templo. ¿Qué significa Pascua, templo? ¿Qué significa ser consumido? Y luego el fruto. Unos creyeron y otros profesaron, aparentaron creer. Que nuestra oración sea: Señor, cuéntanos entre aquellos que creyeron verdaderamente, entre aquellos que se humillaron y fueron capaces de sufrir con Cristo. ¿Qué sufrieron con Cristo? El desprecio que el mundo tiene con Dios. El desprecio que Dios tiene, que el mundo tiene con Dios, es el mismo desprecio que se manifestó en Jesucristo. Y piensas que a ti te van a amar. Piensas que a ti te van a aplaudir y te van a recibir. No, mis hermanos. La razón por la que no somos perseguidos, odiados, es que no predicamos como predicó Pedro. No predicamos como predicó Bernabé. Veamos entonces la señal y su manifestación. Hay un debate si el Señor Jesucristo hizo esto dos veces, uno al principio de su ministerio y otro al final. Yo me inclino por todos los comentarios a que hubo dos ocasiones en que el Señor mostró esta señal de limpiar el templo, una al principio y una al final. Pero no quiero entrar en este debate. Pensemos mejor en aquello que en la señal misma nos quiere mostrar. Es ver la gloria de Dios revelada en Jesucristo. Y que al ver la gloria de Dios seamos capaces de creer y afirmar nuestra fe, que nuestra fe aumente, que no seamos movidos fácilmente de nuestra manera de pensar. Debemos preguntarnos entonces, ¿cómo esta señal, es decir, que entró al templo, echó los animales, echó a los cambistas, volteó sus mesas, qué nos muestra esta señal? ¿Qué nos está queriendo revelar? Debemos examinar entonces el acontecimiento con detalles. Pero quiero que entre usted en el drama. Piense por un momento esta fiesta donde llegan miles y miles y miles de peregrinos. Vienen a hacer sacrificios. Es el día de la Pascua. Juan el Evangelista graba 4 veces, si no es que 5 veces, Cristo estaba en Jerusalén cuando se celebraba esta fiesta. El evangelista debe convencer primero a todos los que no son judíos que la historia de la redención viene de los judíos. Cristo nació de una mujer judía,
Cristo creció entre una familia de judíos. Este es el plan de redención. Desde el principio, nuestra fe es histórica, mis hermanos. No está basada en fábulas o mitos. Está ligada a la historia del pueblo de Israel. Nuestra fe, por lo tanto, es histórica. Juan 4:22, cuando Cristo habla con la mujer samaritana, Él le dice a la pregunta de dónde se debe adorar a Dios, en Samaria o en Jerusalén. Y Cristo le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está ligada la historia de la redención con la historia del pueblo de Israel. Entonces, ignorar la historia del pueblo de Israel es ignorar la historia misma de Jesucristo. Es necesario entonces que conectemos los dos testamentos para entender las figuras y señales. ¿Cuáles señales? Es el día de la Pascua de los judíos. El evangelista necesita explicarles qué significa esta fiesta. Y luego está ligada al templo. Y luego está ligada al celo que consume al salmista por la adoración correcta. En segundo lugar, estamos entonces poniendo en la mente aquella celebración de la Pascua. ¿Cuál es la celebración de la Pascua? Israel celebra la liberación de Egipto. ¿Se recuerdan? ¿Cómo fue que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto? Sencillo. Los judíos no eran menos culpables que los egipcios delante de Dios. Si Dios los iba a librar por pura gracia. Tenía que haber un mediador entre Dios y los hombres. Y la figura correcta fue la sangre del cordero que marca tu casa. Esto hará que pase el ángel de la destrucción por encima de tu casa y no te destruya. Y escuchamos a Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan el Bautista cuando vio a Cristo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que protege del juicio de Dios. Pero Cristo llega al templo y ahí está lleno de los que venden, comerciantes, hay bulla, el sonido de animales, los corrales llenos. Y dice, hay en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas. Y estaban los que cambiaban monedas para ofrecer al Señor ofrenda en la moneda más pura o el metal más puro. Y entonces dice que los echó. Los comerciantes que estaban allí estaban haciendo negocio. Y el coraje del Señor o la ira o la ofensa que el Señor nos explica es que estos eran extorsionadores. Pero para ellos, mis hermanos, para el mercado en sí, ellos podrían tener lógica de estar allí. Es decir, los peregrinos vienen desde muy lejos, de pueblos lejanos, quizás son días y días para poder llegar a Jerusalén. Entonces, ¿no es lógico mejor que en vez de traer un animal desde allá, se les provea aquí mismo y evitar así el problema de estar trayendo o batallando con animales desde lejos? No era natural, pues, que hubiera cambistas, porque yo lo que quiero es ofrecer en la moneda del templo, es decir, un metal más precioso, más adecuado para mi ofrenda al Señor. Así que en su lógica, tener animales y cambistas dentro del templo era algo conveniente, es decir, lógico. Por razón lógica era mejor hacer todo esto. Pero el Señor actúa con fuerza, con, con ira, con enojo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan desagradable lo que estaban haciendo en el templo a los ojos de Jesús? El evangelista nos da dos razones. Uno es que los sacerdotes abusaban de la venta de animales, robaban a la gente con precios exagerados. Mateo 21, 12 y 13 nos dice que Cristo le dijo, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. En segundo lugar, el uso adecuado del templo fue corrompido
fue torcido. Aunque por lógica era conveniente, el Señor nunca ordenó esto. Mis hermanos, lo que nos debe enseñar esto es, qué desgracia tan grande que en nuestros días, aquel lugar designado por el Señor, donde el pecador levanta su voz lamentando su pecado, que aquel lugar donde el Señor se para que los gemidos de los que buscan el perdón sean escuchados, ahora solo se oigan bramidos de animales. Y aquel lugar donde el Señor escogió para que las alabanzas sonaran, la adoración creciera, ahora solo se escuchara el sonido de monedas de un mercado, los gritos de ventas y compras. Qué desgracia que eso se puede decir con mucha seguridad de algunos lugares donde se llaman iglesias de Cristo y lo que hacen allí es negociar con las almas de las personas que llegan buscando una palabra del Señor. Y lo que encuentran son mercaderes, y lo que encuentran son estafadores, y lo que encuentran es un ruido extraño, pero nunca los llevan a la confesión de su pecado y a la adoración al Señor por la provisión que ha hecho para nuestros pecados. Apocalipsis dice que hacen mercadería con almas de hombres. No, mis hermanos, el hombre no tiene derecho, ni por lógica, ni por conveniencia, cambiar la adoración que el Señor ha establecido. El hombre no tiene ni derecho ni sabiduría para establecer otra cosa que no sea la adoración ordenada por él mismo. Podemos preguntarnos en segundo lugar, ¿pero por qué el Señor no les enseña? ¿Por qué en vez de enojarse, por qué no les muestra doctrinalmente que están errados? La respuesta es una señal. El Señor lo tiene que hacer para despertar a los que están durmiendo, para chocar con el sistema y decir, no es así, no es así. Es una señal. Por eso cuando el Señor lo hizo, ellos preguntan, ¿qué señal nos muestras? Haznos otro milagro para que podamos nosotros creer. ¿Por qué expulsa entonces a los vendedores y comerciantes? El Señor está haciendo, lo que el Señor está haciendo es regresar la pureza original del culto a Dios que ha sido corrompido por mandamientos de hombre. Lo hizo para restaurar y mantener la santidad del templo. Recuerde, es una señal, es una señal. Ese es el drama, esa es la manifestación del milagro o la señal. Veamos entonces la aplicación. Y en esta vamos a durar un poquito más. Y luego la última parte, el fruto, lo vamos a hacer breve. Pero quiero que vea conmigo y gócese y guarde estas cosas en su corazón. La aplicación de las señales es glorioso. ¿Qué tenemos en la mente? Primero, es día de la Pascua. Es la celebración, la fiesta grande en Jerusalén. El templo y el celo del Señor que lo consume por la adoración correcta a su Padre. Cuando ellos le dicen, ¿qué señal nos muestras? En realidad lo que están diciendo, haznos otro milagro. El Señor no les contesta abiertamente. Ni aun los discípulos pudieron entender al instante, sino que después que resucita ellos recordaron estas cosas. Y el evangelista nos está entonces llevando a la aplicación correcta de estas señales. El Señor le responde y les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero los ojos que piden señales y señales están ciegos. Porque si usted estaba conmigo en el drama, piense por un momento, no es un milagro que un solo hombre sin armas, sin ejército, eche a un montón de gente para afuera, les voltee las mesas y ellos no puedan contestar. No hubo nadie que reclamara, como que si las manos estuvieran
amarradas. ¿No es esto algo de asombrarse ya en sí? Que el Señor Jesús solo, pero ¿sabes qué? En el huerto de Getsemaní, cuando el Señor habla, cuando el Señor se muestra y le dice, ¿quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. ¿Qué pasa con los soldados? Se les doblan las piernas y caen al suelo. Pero para los ojos que están cerrados, no pueden ver la gloria de Dios en esto. Pero que el Señor Jesús solo haya volteado las mesas, echado los cambistas para afuera y hablar con rudeza, con fuerza. La casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han vuelto en una cueva de ladrones. En primer lugar, está reclamando la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Él es el Hijo de Dios. Y esta casa es la figura corrompida que tendría que dar una idea correcta de lo que significa la adoración al Señor. Desde el día, la Pascua de los judíos, la hora, no es coincidencia. Nuestro Señor escogió manifestarse en ese mismo momento. ¿Recuerdan entonces el propósito de las señales? El propósito de la señal y el milagro es mostrarnos una verdad. En segundo lugar, el Señor se manifiesta a su pueblo en el templo. Pero recuerdan ustedes, si van más allá de la historia conmigo hasta Génesis, el mundo está en caos, dice vacío, oscuro, sin forma. El Espíritu Santo crea, hace un jardín. Primero hace el jardín y luego pone al hombre allí. En ese jardín es donde Dios tiene comunión con su criatura. La historia es, nuestro padre Adán peca, es echado fuera del paraíso. ¿Y ahora dónde? Bueno, vemos con Moisés. A Moisés se le da un plano para que construya un tabernáculo. Y ese tabernáculo es llamado el tabernáculo de reunión. Y cuando el pueblo peca, Moisés saca el tabernáculo afuera del campamento. Y los que buscan al Señor tienen que salir fuera del campamento. Es decir, la figura que nos está diciendo, tienes que separarte del mundo, sal del mundo, rechaza el mundo y busca al Señor. Después del tabernáculo, la reunión de oración o donde el pecador buscaba la presencia de Dios es el templo de Salomón. Ahí estaba la gloria, la Shekinah, la gloria de Dios. Destruido por los babilonios. Y luego tenemos el templo de Herodes. Pero acá, mis hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo, no es un templo hecho por mano de hombre, donde tú te puedes encontrar con Dios. Es otro templo. Es otro templo donde el pecador encuentra descanso. Es otro el sacrificio, donde el pecador encuentra una fuente donde lavar su pecado. Los animales y sacrificios en el templo eran la señal, la sombra. El templo verdadero es Jesús. Y el sacrificio verdadero, único, suficiente, es su propio sacrificio, el sacrificio de sí mismo. Es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra aplicación de la señal es cuando ellos le dijeron, muéstranos, Señor, haznos un milagro. Aquí, mis hermanos, ya tiene que estar tu mente corriendo a los días que vivimos. La gente de nuestros días corren a Dios buscando milagros. Sáname de este cáncer. Arregla mi familia. Ayúdame en las finanzas. Corren tras los milagros, pero nunca llegan a Jesucristo. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos de aquellos que el Señor alimentó y el milagro de multiplicar la comida? ¿Hasta dónde les llegó su fe?
A la inmensa mayoría, la fe les alcanzó solamente para pedir más comida, pero nunca para humillarse delante del Señor. La señal era mostrar su gloria. Ellos no pudieron ver la gloria, vieron la señal solamente. Entonces Él les dice, destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Cuando los falsos testigos en el juicio contra Jesucristo se presentaron allá, la acusación de los falsos testigos fue que dijeron que Jesús había dicho, yo derribaré este templo y lo levantaré en 3 días. Mateo 26:61. Acusaron a Cristo de decir, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pero ¿sabes cómo torcieron la palabra del Señor? El Señor dijo, o los invitó, destruyan ese templo. No, yo no lo voy a destruir yo. Ustedes destruyen ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Eran ellos los que destruirían el templo. Era Jesús el que lo iba a reedificar. Pero esa es la realidad. Nosotros después de 2000 años entendemos perfectamente qué estaba diciendo nuestro Señor Jesús. Ellos iban a tratar de destruir ese templo y el Señor lo iba a reedificar en 3 días y estaba hablando de sí mismo. Jesús es el templo celestial. Jesús es el sacrificio perfecto hecho una sola vez. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay una señal más que pudiera pasarnos desapercibida si no estudiamos con detenimiento. El Salmo 69 que acabamos de leer, el versículo 11 o 9, donde leímos, el celo de tu casa me consume. ¿Recuerdan que fue después de su resurrección que los discípulos recordaron estas cosas y entendieron? Y ahora el evangelista las está aplicando al Señor Jesucristo. Cuando, dice el 17, cuando se acordaron sus discípulos que está escrito en el Salmo 69, el celo de tu casa me consume. Es decir, estaban viendo en Cristo, el Hijo de David, el hacedor de esta casa, el cumplimiento de la sombra y la figura del templo. Ahora es Jesucristo. El celo, es decir, el deseo de Jesucristo que su pueblo lo adore correctamente. Porque me consumió el celo de tu casa. Y las burlas de los que te desprecian cayeron sobre mí. Los insultos de los que te rechazan con desprecio fueron para mí. El Salmo 69 habla del profeta David, pero en la aplicación, Juan el Evangelista la aplica a Jesucristo. El cumplimiento de este versículo está en Jesús, el Hijo de David, el Señor de David. Pero los discípulos alcanzaron a ver solamente el celo. Si te quedas allí, el celo por la casa del Señor. Pero ¿qué significa ser consumido por el celo de la casa del Señor? Esta consumación, mis hermanos, le costó al Señor Jesús su vida misma. Allá en la cruz del Calvario, Él clama y dice, consumado es. Consumado es. Y el escritor de Hebreos nos instruye, pongan los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Esta consumación le costó su vida. Vemos el templo, los sacrificios y el consumirse a sí mismo para rescatar un pueblo, mis hermanos, del cual nosotros ahora somos parte por pura gracia. Por último, brevemente veamos el fruto de la señal del 21 al 25. Los discípulos creyeron, pero también nos dice que después de hacer otras señales, muchos creyeron también en Dios.
Creyeron en él por las señales. Entonces, tenemos dos grupos. Se hicieron las señales y hubo los que creyeron y manifestaron que su fe era verdadera. Y hubo los que creyeron temporalmente. Este mismo grupo, mis hermanos, que nos graba la escritura y dice que creyeron en él por las señales, esos son los mismos que estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y aquí tenemos que separar dos grupos. Los que están conscientes que seguir a Cristo implica sufrir por Cristo. ¿Y qué implica sufrir por Cristo? Primero que nada, negarme a mí mismo. Esto implica, mis hermanos, no lo que yo quiero, lo que tú quieres, no lo que a mí me agrada, lo que a ti te agrada. Y si es necesario humillarme, y si es necesario dejar la religión que yo fui o que profesé por años, si es necesario dejar y confesar que estoy completamente errado, lo haré, aunque así tenga que ser humillado. Si es necesario dejar aquellas cosas que me agradan a mi carne, las dejaré por amor de tu nombre. Dos clases de personas: los que están dispuestos a confesar a Cristo, pero los que están dispuestos a sufrir por Cristo. Y luego los otros que están dispuestos a confesar a Cristo mientras las cosas están bien, mientras todo está en orden. Pero en la primera prueba, corre, se van, lo abandonan, lo niegan. Estos, la Biblia los describe como los que agradan a los hombres. Si mi religión es aceptada por la mayoría, perfecto, por ahí le doy. Si confesar a Cristo es acarrearme el rechazo quizás de los de mi propia casa, hasta ahí llego. Se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, pero dice el apóstol Pablo a los filipenses, también les ha sido concedido esto, que sufran y padezcan por él. Uno, por mi propia carne que tiene que ser sometida, por mi propio pecado que tiene que ser expuesto, que tengo que estar siendo humillado constantemente, que el Espíritu constantemente me está apuntando a mi pecado y que constantemente tengo que venir arrepentido al Señor y constantemente encontrar en Él el perdón de mi propio pecado. Y constantemente sufriré las burlas de aquellos que lo rechazan y no lo aman. Pero los apóstoles, cuando fueron perseguidos, ellos dijeron de esta manera: oh Señor, mira sus amenazas, pero a nosotros concédenos, Padre, que nosotros hablemos con pasión, con convicción, tu palabra. ¿Sabes? Ellos no pidieron, oh Señor, mira sus amenazas, líbranos de la persecución. No, ellos no dijeron eso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la persecución es la marca de los que siguen a Cristo. La persecución del mundo es la marca de los que siguen a Cristo. Si tú lo predicas y tú lo confiesas abiertamente, eso es lo que te vas a acarrear. Pero ellos dijeron, ayúdanos, Señor, no a ser librados de la persecución, pero que hablemos con más convicción de tu palabra. Pero muchos creyeron en él. Dice, pero Juan 12:42 dice que aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero escucha bien, a causa de los fariseos, no lo confesaban. ¿Por qué? Habían amenazado: a todo el que crea en Cristo, lo vamos a correr de la sinagoga. Si tú pones tu fe en Cristo, tu propia gente te va a rechazar, o tu propia iglesia te va a rechazar, o tu propia religión te va a rechazar. Pero ellos dijeron, no, no queremos que nos libres de la persecución. Queremos que nos des poder para seguir hablando tu palabra. Esos son los que la palabra califica así: agradando a los hombres antes que a Dios.
y a los siervos del Señor, Efesios 6:6, Pablo les dice, ustedes hagan esto, no sirvan al ojo. Y aún mis hermanos, aún en la presentación de este mensaje, tuve que examinar mi corazón. Es decir, ¿cómo lo voy a predicar? ¿Para ganarme el aplauso de la congregación o para presentar a Cristo? Y rogué al Señor que en la predicación de este sermón tú pudieras ver la gloria de Dios en Cristo como el templo, el sacrificio y la consumación que le costó llevarnos a la adoración pura y verdadera de Dios en Él. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vimos entonces la manifestación de la señal dramática. Entra al templo, el sonido de los mercados, de la mercadería, los animales siendo vendidos, todos los echa fuera. Nadie se opone. Es la señal. El celo de la casa del Señor lo consumía. Él es el templo verdadero. Él es el sacrificio verdadero. Y Él es el autor y consumador de la fe. Primera Tesalonicenses 2:4 nos dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Dios nos encuentra en Cristo, hombres y mujeres, jóvenes, niños, confiables, para entregarles el mensaje. Y dice el apóstol, así hablamos. Como nos ha sido entregado el Evangelio, no le cambiamos nada. No tengo derecho yo a cambiarle al mensaje que se nos ha entregado. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Él dice, no se confiaba de ellos, aunque muchos profesaban creer. Él no se confiaba en ellos. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. La pregunta entonces es, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús y sufrir el desprecio que el mundo siente por él? ¿O lo buscarás en momentos de gran angustia por lo que él puede hacer por ti en cuestión de liberación momentánea? ¿Lo buscarás en el momento difícil y cuando se pase te olvidarás de él y te unirás a la multitud que lo rechaza? ¿O vendrás a él y te unirás a su pueblo y sufrirás con su pueblo el desprecio y las burlas que sienten contra él? Los que lo buscan de la manera anterior es la mayoría. Es decir, aquellos que lo buscan en momentos de gran necesidad, pero cuando la necesidad pasa, pues se olvida. Nosotros hacemos lo mismo que el apóstol. ¿Quieres creer en Jesús? ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada en Cristo? Ven y ve. Así que como vamos avanzando en nuestra lectura del Evangelio de Juan, la invitación es la misma. Ve, ve, es decir, que tus ojos sean abiertos, que puedas ver lo que nosotros vemos en Cristo y que el Señor te conceda no solamente creer, sino también seguir y sufrir por su nombre. Allí en la cruz, allí en la cruz, donde el ladrón clama y cree. Allí en la cruz donde los burladores, donde lo afrentaban, intentando infligir más dolor en Cristo. Allí el ladrón clamó y dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nosotros te decimos lo mismo, a ti que no has creído. Ven a Cristo, ve la gloria de Dios manifestada en él. Cree y sé salvo. Y este mismo día, tu nombre será grabado en el libro de la vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Te agradecemos infinitamente las direcciones, las instrucciones, las flechas, claramente apuntando
a tu único Hijo, nuestro Señor Jesús, el verdadero templo donde el pecador puede encontrar a su Creador y más que su Creador, a su Salvador. El verdadero sacrificio en el cual el hombre puede encontrar descanso a la acusación constante, a la convicción constante del Espíritu Santo de que somos pecadores. Podemos confiar porque la consumación o el consumirse a sí mismo por nuestros pecados se hizo una sola vez y fue suficiente para ser perfectos para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él. Glorifícate entonces, Señor, en esta hora y en este lugar, que nuestros corazones, nuestras mentes corran a Cristo para adorarlo, para amarlo, para confiar en él. Gracias, Señor, por tu Hijo amado. Amén.